Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a calcular el área y el perímetro de un rectángulo usando lo que vendrían a ser las clases y objetos en el lenguaje de programación. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase que va a ser la generalidad rectángulo, que va a tomar cualquier rectángulo en específico. Y luego tenemos que, a través del código init o el método init, tenemos que ponerle los atributos que van a tener los objetos que vamos a ir creando de esta clase, ¿no? Entonces, el primer parámetro va a ser el self, que es convención. El segundo parámetro va a hacer referencia a la base y el tercer parámetro va a hacer referencia a la altura. Luego le damos los dos puntos y tal cual habíamos visto en los videos previos, creamos justamente los atributos de los objetos. En este caso el self hace referencia a la pertenencia, es decir, hace referencia al objeto que estamos creando, y ese objeto va a tener como base a lo que vendría a ser el segundo parámetro que vamos a estar asociando en el objeto creado, ¿no? Que vendría a ser base x. Y la altura del objeto que vamos a crear también va a ser lo que vendría a ser el tercer parámetro, altura x. Una vez que tenemos ya definidos los atributos de los objetos que vamos a crear, podemos utilizar los métodos o las funciones, que es lo mismo, para calcular el área y también el perímetro. Entonces creo mi función calcula área. En este caso el self siempre va por convención. Y creo una variable a que va a hacer referencia al área del rectángulo. En este caso el área está definido como la base por la altura y tiene que ser la base del objeto creado. Por lo tanto pongo self, que hace referencia a pertenencia al objeto, self base por self altura. Y una vez que tengo ya la variable que hace referencia al área, simplemente imprimo, ¿no? El área es, dos puntos, sería la variable a. De la misma forma, utilizo un método también para hallar el perímetro del rectángulo y le pongo calcula perímetro. De la misma forma, uso el self como primer parámetro, llamémosle, y creo una variable que me calcule justamente el perímetro. En este caso, el perímetro es dos veces la suma de la base más la altura, ¿no? Self base más self punto altura. Y una vez que tengo ya el perímetro calculado a través de la variable p, simplemente le pido que me imprima el perímetro es dos puntos y vendría a ser la variable p. Teniendo ya definido nuestra clase, nuestros atributos y también nuestros métodos que nos van a servir para hallar el área del perímetro, ahora sí procedo a crear el objeto, ¿no? Pero como voy a generar cualquier rectángulo, voy a primero crear dos variables cualesquiera que me van a hacer referencia a justamente la base y la altura, ¿no? En este caso la base va a ser b, acá le pongo ingrese base, va a tomar cualquier número, por eso uso estos códigos int input que lo hemos usado bastante, y la altura hago referencia con la variable h. En este caso le pido que me ingrese la base, perdón, la altura. B es base y h es altura. Una vez que ya tengo justamente creado estas variables que me hacen referencia a la base y la altura, ya puedo crear el objeto. En este caso el objeto que voy a crear va a ser R1, ¿no? Mi primer rectángulo. Y para crear, perdón, tenemos que hacerlo usando justamente el constructor. Y el constructor se llama de la misma forma que la clase, en este caso rectángulo. Dentro de los paréntesis tengo que poner justamente estos parámetros que estoy asociando al código init. En este caso tengo que poner la base y la altura. Pero la base y la altura de este rectángulo va a ser VIH. VIH como lo he señalado anteriormente, ¿no? Una vez que ya creo mi objeto, ahora sí puedo pasar a imprimir, digamos, las funciones asociadas a ese objeto, ¿no? En este caso sería r1.calcula área, para que me calcule el área del rectángulo R1. Y R1 calcula perímetro para obtener el perímetro del rectángulo R1. Estos serían los códigos. Acá te faltaban los paréntesis. En este caso los paréntesis están vacíos porque los métodos solo tienen el parámetro self, que en realidad es una convención más que un parámetro. Y simplemente con esto corro los códigos, ¿no? Me va a pedir primero que le ingrese la base. Vamos a ponerle 5, por ejemplo. Y la altura le ponemos 2. Y justamente acá me señala que el área es 10, efectivamente, base por altura 5 por 2, 10. Y el perímetro va a ser 14, que va a ser la suma de 5 más 2, que es 7, perdón, por 2, 14. Bueno, este ha sido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias.